Además, te me puse para leer mi parte. ¿Cómo lo vas a...? Ah, pues... Buenos días. El día de hoy vamos a presentar el tema El siglo del genio, de 1601 a 1700. El equipo está conformado por Diego, Amy, Marcelo y Alejandro. Iniciamos. ¿Por qué el siglo XVII fue una época de apogeo científico? Hubo grandes científicos, pero lo importante es que existió un ambiente que permitió que ese genio floreciera. Hubo puntos clave, como lo fue el ambiente favorable, más allá de solo genios, paralelo al siglo XVI de descubrimientos geográficos, exploración de las ciencias físicas, sustitución de la fe en la autoridad por la experimentación y observación, desarrollo de instrumentos como el microscopio y el telescopio, y la importancia de los logaritmos. ¿Qué fue lo que hizo tan especial a este siglo? No solo fue que aparecieron genios, sino que había un ambiente muy favorable para la ciencia. Podemos compararlo con el siglo XVI y los grandes descubrimientos geográficos, así como entonces se exploraron nuevas tierras. En el siglo XVII se exploraron las ciencias físicas. Un cambio clave fue pasar de la fe en la autoridad a la experimentación y observación. La gente empezó a comprobar las cosas por sí misma. Esto fue posible gracias a nuevos instrumentos como el microscopio y el telescopio, que abrieron nuevas ventanas al mundo. Y no olvidemos los logaritmos, que facilitaron los cálculos y aceleraron el trabajo de los científicos. El cambio de la Iglesia y el Renacimiento. Otros factores importantes fueron la Iglesia y el Renacimiento. La Iglesia, que antes se oponía mucho a la ciencia, empezó a moderar esa opción. El Renacimiento cambió la forma de pensar, ampliando el interés más allá de la religión. La gente empezó a ver el mundo exterior como algo digno de estudio, y la ciencia ganó autonomía para buscar la verdad usando sus propios métodos. Fundación de Academias Científicas. La Fundación de Academias Científicas tenía protección real, inspiradas en la Academia de la Antigüedad. Ejemplos: Academia Secretium Naturae, Academia Lindsay, Academia Cimento, Royal Society y Academia Ciencias. Academia Berlín. Enfoque y conflictos de las academias. Su objetivo central era el aumento del conocimiento natural mediante la discusión libre. Tenían conflictos entre ciencia y ortodoxia, especialmente en Italia. Enfoque en la ciencia utilitaria y las artes industriales en Inglaterra y Francia. Bacon, ciencia al servicio de la humanidad, y Boyle, utilidad de la filosofía natural experimental. La imprenta y la difusión del conocimiento. Para entender el avance científico del siglo XVII, es crucial mencionar el papel de la imprenta. Aunque ya existía, su creciente uso en este periodo fue una influencia decisiva. La imprenta hizo que el conocimiento fuera mucho más accesible. Antes, cada libro debía copiarse a mano, limitando drásticamente su difusión. Con la imprenta, se podían producir copias en masa, lo que significó que las nuevas ideas y descubrimientos científicos podían llegar a más personas, y más rápido. Esto fue fundamental porque permitió a los científicos no solo aprender de sus contemporáneos, sino también construir sobre el trabajo de los predecesores, es decir, avanzar a partir de descubrimientos ya existentes, acelerando enormemente el proceso del conocimiento.
Astronomía en el siglo XVII, el legado de Kepler. Pasando a la astronomía, el siglo XVII hereda un legado importantísimo, en particular el trabajo de Tycho Brahe y su asistente, Johannes Kepler. Kepler fue una figura clave, influenciado por las ideas de Copérnico, que ya había propuesto un modelo heliocéntrico, y también por un cierto misticismo. Lo que él hizo fue una búsqueda incansable de patrones numéricos y geométricos en las órbitas de los planetas. Su dedicación a esta observación y cálculo minucioso lo llevó a un descubrimiento trascendental. Desveló las leyes que rigen el movimiento planetario. Este fue un hito fundamental que sentó las bases para una comprensión mucho más precisa de cómo funciona el sistema solar. Las leyes de Kepler. Primera ley. Los planetas se mueven en elipses con el Sol en uno de sus focos. Segunda ley. El radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Tercera ley. Los cuadrados de los periodos orbitales son proporcionales a los cubos de las distancias al Sol, lo que significa que describen la forma de la órbita, la velocidad del planeta y la relación entre el periodo orbital y la distancia al Sol. Fueron un hito en la historia de la astronomía. La primera astronomía telescópica de Galileo. La astronomía telescópica empezó con Galileo Galilei en 1609, cuando construyó su primer telescopio, inspirado en uno que vio en Holanda. Aunque no lo inventó, fue el primero en usarlo para observar el cielo de forma científica. Ahora explicaremos la línea del tiempo, que va de 1600 a 1700. Iniciamos con el siglo XVI, con eventos clave, como lo fue el descubrimientos geográficos de Colón, Vasco de Gama y Magallanes. Y Nicolás Copérnico propone el modelo heliocéntrico. En 1560 se da la fundación de la Academia Secretorum Naturae en Nápoles. En 1609, Galileo Galilei construye su primer telescopio. Johannes Kepler publica Astronomía Nova, donde presenta las dos primeras leyes del movimiento planetario. Posteriormente, en 1618, Kepler publica Epitome Astronomiae Copernicae, extendiendo sus leyes a otros cuerpos celestes. Después, en 1619, Kepler publica Harmonices Mundi, donde anuncia la tercera ley del movimiento planetario. En 1620, Francis Bacon defiende la necesidad de una organización científica en Novum Organum. Posteriormente, en 1645, se da el inicio de las reuniones informales de científicos en Londres, que luego se convertirían en la Royal Society. Para después, en 1662, se funde en Inglaterra por Carlos II. En 1666 se da la fundación de la Académie des Sciences de Francia por Luis XIV. En 1675, Carlos II funda el Observatorio Real de Greenwich y en 1700 se da la fundación de la Academia de Berlín por Federico de Prusia. En nuestras reflexiones, de mi parte puedo decir que los avances de la astronomía por Galileo y Copérnico fueron muy importantes, ya que se siguen utilizando actualmente en nuestras tecnologías. Mi reflexión es que me di cuenta cómo la imprenta fue clave, ya que fue vital para compartir información. No bastaba con generar conocimiento, sino que ésta debía ser accesible y poder construirse sobre ella. Esto fue un recordatorio de que la colaboración y la comunicación son tan importantes como la innovación individual. En mi reflexión, lo que yo entendí es que Kepler descubrió que los planetas no giran en círculos perfectos, sino en forma de elipse, y el Sol no está justo en el centro, sino en uno de los lados. También que los planetas van más rápido cuando están cerca del Sol y más lento cuando están lejos, pero aún así recorren áreas iguales en el mismo tiempo. Y su tercera ley dice que entre más lejos esté un planeta del Sol, más tiempo tarda en darle vuelta y hay una relación entre eso. O sea, con eso se pudo entender mejor cómo se mueven los planetas. Fue algo muy importante, y al mismo tiempo Galileo hizo su primer telescopio y empezó a ver el cielo más de cerca, como que fue el inicio de ver el espacio ya con instrumentos, no solo con lo que uno ve a simple vista. En mi reflexión, yo creo que fue una gran época en donde las transformaciones y la razón y la ciencia comenzaron a desplazar la superstición. Con figuras como Newton y Galileo nació el pensamiento moderno. Fue un tiempo donde el conocimiento se abrió paso entre guerras, dogmas y revoluciones. Y eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.